Mastro Piero, viviendo en París, había trabajado como pianista acompañante de cine mudo en el célebre Vieux Royal, donde acostumbraba a reunirse la avant-garde intelectual. Sí. Ava Gardner, qué hembra. Es en francés. La avant-garde. La Valvalde. Avant-garde. La Valvalde. La Valvalde. Hola, soy Vicente Costantini. Quería empezar esta clase sobre la vanguardia con ese pedacito de Lelutier donde utilizan una de las palabras que en francés nombra la vanguardia, que es la palabra avant-garde. Cada vez que lo digo me río, pues me acuerdo de este sketch de Lelutier. Para empezar entonces con esta presentación, donde básicamente voy a presentar las vanguardias históricas, voy a hacer una introducción al concepto. Ahí tienen, bueno, dos imágenes icónicas de lo que fueron las vanguardias históricas, el grito de Munch, una obra expresionista, y un fotograma de El perro andaluz, la película de Luis Buñuel que hizo junto con Salvador Dalí, perteneciente al movimiento surrealista. Seguramente a muchos de ustedes les puede sonar familiar palabras como surrealismo, dadaísmo, cubismo, expresionismo. Pertenecen a lo que se ha llamado la era de los ismos, y básicamente son, digamos, movimientos artísticos que surgen simultáneamente en varios lugares a la vez. Tal vez menos conocidos son o fueron el futurismo, el fauvismo, el ultraísmo o el suprematismo. Ahora, ¿qué eran las vanguardias históricas? Bueno, las vanguardias históricas fueron un conjunto de movimientos artísticos que existieron entre 1905 y 1930 y que atacaron la concepción burguesa del arte. Es decir, entendiendo, digamos, principalmente la forma en la que la obra de arte y las instituciones artísticas venían funcionando hasta el siglo XIX. Una de las principales características es la ruptura con la noción moderna, burguesa, de obra de arte, que existió hasta el siglo XIX, y eso coincide también con un contexto histórico que se generaba una sensación fuerte de ruptura o de corte con lo anterior, como fue la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué significa vanguardia? Bueno, vanguardia, como dije al principio del video, se origina de la expresión francesa avant-garde. Cada vez que lo digo me río porque pienso en Lelutier, la cual tiene un origen militar. Se refiere literalmente a la avanzada o primera línea de un ejército en una batalla. Tengo que mostrarles el otro fragmento del video de Lelutier porque es muy bueno y muy divertido. Es más fácil esa lección. Avant, ya la aprendí. ¡Qué hembra! Bueno, no sé, a mí me causa mucha gracia. A mi hijo por cara de que no es gracioso. Bueno, ahora, el término entonces es de origen militar, el término vanguardia o avant-garde, pero figurativamente se ha utilizado tanto para aludir a la vanguardia política, es decir, a los líderes que pretenden tener una posición o visión privilegiada que les permitiría guiar a las masas, y también se refieren a la vanguardia artística, es decir, a un conjunto heterogéneo de movimientos estéticos con características rupturistas que surgieron a principios del siglo XX. En un momento dado, la vanguardia política se cinde o se separa de lo que sería la vanguardia artística, fundamentalmente después de 1870. Empiezan como a discutir o pelearse, digamos, y a haber discordia entre las vanguardias políticas y las vanguardias artísticas, cosa que hoy en día no nos sorprende, pero es un tema que recurrentemente ha sido importante, digamos,
la relación entre la política y el arte, y sí, estar a la vanguardia en lo artístico garantiza estar en la vanguardia en lo político y viceversa, ¿no? La palabra vanguardia, por lo menos en su origen, indica entonces la idea de una posición progresista, revolucionaria, liberadora o de avanzada, que indicaría la palabra avant, pero también la intención de choque, de lucha, de enfrentamiento, que es la segunda palabra, que es un verbo, garder o regarder, la idea de luchar, de enfrentarse, de chocar. Entonces, esto fundamentalmente se observa en los manifiestos, que son textos performativos, es decir, son textos que funcionan como mandatos producidos con un hecho discursivo, funcionan como indicaciones de que tienen una fuerza, digamos, con la que se hacen cosas. Las palabras hacen cosas según cuando son performativas, como cuando alguien dice, los declaro marido y mujer, y efectivamente se convierten en un matrimonio, dos personas. Bueno, en principio los manifiestos, tal vez el más conocido es el Manifiesto del Surrealismo de 1924, tienen como ese valor fuerte de performático, digamos, pero hay que señalar también que, aunque muchos de estos movimientos tenían manifiestos, después en la realidad no siempre los artistas que pertenecían a esos movimientos los cumplían. Es decir, que funcionaba más como una especie de forma de generar ese choque o generar ese escándalo social. Era un poco también buscado, ¿no? por los grupos vanguardistas. Entonces, ¿cuáles serían los elementos distintivos de las vanguardias que las diferencian de otros movimientos antiburgueses que hubo antes, ¿no? Como el romanticismo o el simbolismo? En principio son dos, el contexto histórico y la discordia entre artistas e intelectuales. Por un lado, por el lado del contexto histórico, se agudizó la lucha entre la clase capitalista, se agudizó la lucha de clases capitalistas entre burgueses y proletarios. Recuerden que en 1848 Marx y Engels publican el Manifiesto del Partido Comunista y hay una tensión entre tendencias democráticas y antidemocráticas. Vale mencionar que no todas las vanguardias históricas fueron progresistas o revolucionarias de izquierda. El futurismo italiano, por ejemplo, era fascista, es decir que tampoco, no necesariamente los artistas de la vanguardia adherían a posiciones progresistas políticamente, que era un poco la decisión o la división que yo mencionaba recién. Por otro lado, esta discordia entre los artistas e intelectuales y la clase propia a la que ellos pertenecen. Es decir, son de algún modo como traidores a su propia clase, que es algo que va a decir uno de los surrealistas como Louis Aragon, la idea de que todo artista debe ser un traidor a su clase, y eso también lo replica después, repite la frase Walter Benjamin en uno de sus ensayos. Entonces está la idea de repudiar las obras y las instituciones burguesas del siglo XIX y por extensión repudiar la propia clase a la que estos artistas pertenecen, que en definitiva son burgueses que están renegando de su pertenencia de clase. ¿Cuáles son, según Peter Bürger, un crítico teórico alemán que ha estudiado mucho la vanguardia, tiene un libro que se llama Teoría de la Vanguardia, las características de las vanguardias históricas? La primera es que la obra de arte ya no se presenta como una finalidad en sí misma. Es decir, en segundo lugar, que su elaboración no responde al individuo o al genio. Es fundamentalmente un mito que propician los románticos. La idea de creación colectiva y la idea de trabajo son dos conceptos que aparecen bastante, ¿no?, en el surrealismo, y también la idea de azar, la idea de que el azar puede crear obras artísticas, lo casual, lo inesperado. Y tercero, la recepción de la obra articulada como una provocación, como un shock, o sea, un intento de generar un efecto sobre el receptor, digamos. Y bueno, ahí obviamente está la frase en francés que es épater les bourgeois, que significa escandalizar a los burgueses, ¿no? Básicamente es el propósito de cualquier movimiento de las vanguardias históricas. Otras características que tienen las vanguardias históricas son, por un lado, en primer lugar, el internacionalismo y la simultaneidad.
porque surgen en Europa, pero también se extienden por Norteamérica y por Latinoamérica. Vamos a tener que ver de qué manera llegan a Latinoamérica y qué adaptación local hacen las vanguardias en Latinoamérica. La extensión cronológica que tienen, que va desde 1905 a aproximadamente 1930, algunos dicen que un poco más, pero en principio están la mayoría de los críticos de acuerdo con que las vanguardias históricas son contemporáneas a la Primera Guerra Mundial y se terminan con, sobre todo en los últimos coletazos, con la Segunda Guerra Mundial. Una tercera característica es la noción de ruptura con la modernidad del siglo XIX, en concordancia también con el corte histórico que muchos señalan entre el siglo XIX y el siglo XX. Según historiadores como por ejemplo Eric Hobsbawm, el siglo XIX no se termina en 1900, sino en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Por eso él lo llama el largo siglo XIX y dice que el siglo XX es más corto, más breve. Por lo menos en forma de periodización, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta hechos históricos relevantes que suceden en uno y otro siglo. Y sobre todo está esta idea de impugnar todo lo existente a través de la categoría de lo nuevo. Una frase frecuente que tenían los surrealistas era esa idea de que había que ir al Museo del Louvre de París, había que agarrar todas las obras que había ahí adentro y tirarlas al Sena. O sea, barrer con todo lo anterior y ser ellos lo nuevo. Cosa que en realidad después Fofani en su artículo sobre las vanguardias, citando a Raymond Williams, lo relativiza bastante, porque nadie sale de la nada. Todos los surrealistas y todas las vanguardias históricas tienen antecedentes de dónde salir, e incluso ellos también inventan como su propia tradición. Pienso en, qué sé yo, Rimbaud, pienso en el Conde de Lautréamont, Apollinaire, o sea, hay una serie de artistas que ellos reivindican y crean un nuevo canon que es acorde a lo que ellos se proponían hacer, ¿no? Un canon más rupturista, si se quiere. Marqués de Sade, por ejemplo, que es contemporáneo de la Revolución Francesa, o sea, retroceden bastante buscando su propio canon o sus propias influencias. Una cuarta característica sería el ataque a la categoría de obra de arte orgánica, clásica o aurática, que es un concepto de Walter Benjamin, y el pasaje a la obra inorgánica o fragmentaria, es decir, que una obra acabada o terminada daría lugar a una obra más fragmentaria. Piensen ustedes en la técnica del collage, que utilizan muchísimo los artistas plásticos de esa época, y la idea incluso de lo posaurático, según Hans Robert Jauss, en tanto exige la participación del receptor. El concepto de obra es un concepto bastante complejo, del cual me voy a ocupar cuando trabajemos sobre Walter Benjamin, pero lo que podemos adelantar es que Benjamin entiende que en la medida en que existen medios técnicos de reproducción de una obra de arte, por ejemplo una fotografía, o la reproducción de, no sé, una copia casi idéntica de la Mona Lisa o de cualquier otra obra, se pierde algo que tiene la obra original. Benjamin es bastante como críptico en su definición, habla de una lejanía por más cerca que vos estés de la obra, habla de una dimensión de tiempo y espacio, pero de algún modo Benjamin está tratando como de buscar un concepto, no sé, casi metafísico, que tendrían las obras originales y no las imitaciones, según las cuales hay algo que es irrecuperable en una obra de arte original y que no aparece, no está en las copias o en las reproducciones técnicas, digamos. Esa es la idea principal del artículo de Benjamin, que es un artículo bastante extenso y por cierto, muy complejo. La quinta característica tiene que ver con atacar el estatus autónomo de la obra de arte de la sociedad burguesa, o sea, desmentir que la obra de arte funciona por sí sola, o que puede tener cierta autonomía, no tanto en un sentido social o político, sino más bien en un sentido de cercanía con la vida, con la praxis vital, borronear un poco el límite entre la vida y la obra, más bien por ese lado. La sexta cuestión que caracteriza a las vanguardias históricas es la implosión en todas las esferas del arte,
influencia en otros ámbitos como el académico. Entonces, piensen ustedes que las vanguardias históricas surgen en la música, en el cine, en la pintura, en la literatura. Seguramente me están faltando ejemplos. Bueno, incluso en la fotografía. Es decir, que hay como en múltiples disciplinas o esferas artísticas, todos juntos, estos movimientos artísticos están experimentando. Y además, a su vez, tienen influencia sobre ámbitos insospechados. Por ejemplo, sería muy difícil pensar en el formalismo ruso si no hubiera habido antes un futurismo ruso, o sea, una vanguardia rusa que de algún modo dio lugar a las teorizaciones de los formalistas rusos. Entonces, le debemos el surgimiento del formalismo ruso a las vanguardias históricas rusas. Una séptima característica sería el intento de reconciliar el arte con la praxis vital, que era lo que yo decía hace un rato, y anular la separación entre lo estético y lo real. Esto, por un lado, tiene que ver con esa idea de la técnica del collage, que utilizar, no sé, fragmentos de periódicos, basura, en fin, materiales tangibles y concretos que ya son parte de la obra de arte. No es el arte imitando un objeto real, sino el objeto real insertado en la obra de arte. Y también incluso la idea del objet trouvé, que significa objeto encontrado, objeto hallado. Es decir, que una obra encontrada o hallada se convierte en una obra de arte. Un objeto, perdón, encontrado o hallado se convierte en una obra de arte. Tal vez el concepto más conocido y más cercano a esto es la idea de ready-made que inventa Marcel Duchamp cuando presenta un mingitorio al revés, lo firma y dice que eso es una obra de arte, ¿no? Eso pone en crisis el concepto de lo que es y lo que no es una obra de arte. No se puede entender ese gesto de Duchamp, que igual Duchamp no lo hace con la misma intención que los grupos vanguardistas. Más bien lo hace para criticar a la institución del museo. Pero sea como fuere, no se puede concebir una obra como la de Duchamp sin el contexto de las vanguardias históricas. ¿Por qué insisto con esto de vanguardias históricas? Porque después tenemos a lo largo del siglo XX, incluso XXI, otro tipo de vanguardias a las que se han llamado posvanguardias, digamos, que tienen influencia, pero que no son, digamos, no son los movimientos que surgen en este periodo que estamos señalando específicamente. La octava influencia tiene que ver con el psicoanálisis, que se populariza, se hace conocido en esa época, sobre todo a partir de los estudios de Sigmund Freud. Y ese naturalismo que había desarrollado, por ejemplo, el teatro, piensen ustedes en obras como las de Henrik Ibsen, se pone en juego, pero para presentar no las relaciones sociales de las personas, sino la vida interior de la psiquis humana. Tal vez el mejor ejemplo de eso está en el fluir de la conciencia que aparece en literatura, en los personajes de Joyce, por ejemplo, en su novela Ulises, de Faulkner, podemos pensar, por ejemplo, en El sonido de la furia, o en las novelas de Virginia Woolf. Yo acá seleccioné un fragmento de el último capítulo, es justo el final, en realidad, de la novela Ulises de Joyce, el capítulo 18, que es un largo monólogo de un personaje que se llama Molly, es una mujer, que durante 50 páginas piensa, y lo que ella piensa es transcripto casi literalmente, y además sin signos de puntuación para que lo leamos nosotros. Entonces Joyce está creando artificialmente la idea de cómo sería el fluir de la conciencia de una persona por escrito, si lo pusiéramos por escrito. Sabemos que cuando estamos pensando, siempre tendemos a cambiar de tema, nuestra mente divaga, nos distraemos, asociamos cosas con otras en base a nuestros recuerdos, a nuestras experiencias. Exactamente eso es lo que hace Molly en el último capítulo del Ulises de Joyce. Yo puse un fragmento del final, que les voy a leer, y después les voy a mostrar un fragmento mucho mejor hecho que la forma en la que lo voy a leer yo, de una versión teatral que hizo Cristina Vanegas. Dice, y el mar carmesí a veces como el fuego, y las gloriosas puestas de sol, y las higueras en los jardines de la Alameda, sí,
todas las extrañas callejuelas y las casas rosadas y azules y amarillas, y los jardines de rosas, y de jazmines y de geranios y de cactos, y Gibraltar cuando yo era chica y donde yo era una flor de la montaña. Sí, cuando me puse la rosa en el cabello como hacían las chicas andaluzas, o me pondré una colorada, sí, y cómo me besó bajo la pared morisca, y yo pensé, bueno, tanto da él como otro, y después le pedí con los ojos que me lo preguntara otra vez, y después él me preguntó si yo quería, sí, para que dijera sí, mi flor de la montaña, y yo primero lo rodeé con mis brazos, sí, y lo traje hacia mí para que pudiera sentir mis senos, todo perfume, sí, y su corazón golpeaba loco, y sí, yo dije, quiero, sí. Hermoso fragmento del Ulises de Joyce, más allá de que tal vez mi lectura no le hace justicia, quiero mostrarles un fragmento de lo que hace Vanegas en esa versión teatral. Esto es apenas un adelanto, digamos. Me moría por averiguar si estaba circuncidado. Para guiarlo hacia mí. Señorita esto, señorita aquello, señorita de más allá. ¿Qué me pondré? Me pondré una rosa blanca. Él dijo que yo era una flor de la montaña, sí. Pero a una mujer, en cuanto se pone vieja, la tirarían al tacho de la basura. ¡Ay, siempre está de excelente humor! Me amaba a mí misma en esa época, porque ellos no pueden arreglársela sin nosotras. Y sí, dije sí. Cuando esté bien muerta en mi tumba, supongo que tendré un poco de paz. Este es otro ejemplo de cómo trabajaban las vanguardias históricas. Pertenece a Tristan Tzara, fundador del dadaísmo. Son unas instrucciones para hacer un poema dadaísta, se llama precisamente para hacer un poema dadaísta, y dice, toma un periódico, toma unas tijeras, elige en el periódico un artículo de la longitud que quieras darle al poema, recorta el artículo, recorta enseguida y con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y mételas en una bolsa, agítalas suavemente, ahora saca las palabras una tras otra, cópialas meticulosamente en el orden en que las has ido sacando. El poema está listo, se te parece. Eres ya un escritor absolutamente nuevo y de una sensibilidad arriesgada, aunque incomprendida por los ignorantes. Como se ve, estas instrucciones están escritas con mucha ironía, pero de algún modo reflejan lo que intentaba hacer el vanguardismo, y en este caso el dadaísmo, por un lado aboliendo esa idea de individuo y de genio, sobre todo la idea de que hay un genio creador. En este caso el azar es lo que genera un poema. Algo parecido habían hecho también los surrealistas, que citan un poema hecho con recortes de diario también. También hay una ironía en el final, ¿no? Eres ya una escritora absolutamente nueva y de una sensibilidad arriesgada, aunque incomprendida por los ignorantes. Me parece que está fuertemente la idea de el azar como una fuerza creativa. Sabemos que los surrealistas habían inventado ejercicios para tratar de liberarse sobre todo de las restricciones de la psiquis, de la parte consciente de nuestra mente, y por eso ejercicios como el cadáver exquisito que inventan los surrealistas permiten, se supone, liberar lo inconsciente, utilizar el azar a favor para crear cosas inesperadas, ¿no? Una frase que nosotros no esperamos nos obliga como a escribir o agregar cosas que no queríamos agregar o que no pensábamos agregar. Es uno de los procedimientos que utilizan los movimientos de vanguardia para crear sus obras de arte. Bien, esta es la bibliografía, y en el próximo video lo que vamos a trabajar es, por un lado, las posvanguardias, cuáles son las características que tienen las posvanguardias, qué relación tienen con las vanguardias históricas, y también empezaremos a pensar de qué manera se da la adaptación de las vanguardias en Latinoamérica.
sabemos que hubo vanguardias latinoamericanas, pero estas tienen algunas diferencias con respecto a las vanguardias europeas fundamentalmente. Entonces tenemos que empezar a pensar esto y sobre todo tratar de ver de qué manera los artistas latinoamericanos se hicieron eco e hicieron sus propias adaptaciones de los movimientos vanguardistas. Pensemos en la influencia que tienen los surrealistas sobre Girondo, por ejemplo, la influencia del ultraísmo sobre Borges, sobre el joven Borges, y vamos a ver también si un escritor como Nicanor Parra puede ser considerado un escritor de posvanguardia. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.